Hemos regresado con nuestro programa Tiempo Reformado, un tiempo para ir creciendo juntos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la clase anterior hemos visto los temas de la soteriología y desde hoy vamos a hablar acerca de la vida que deben vivir los cristianos, los creyentes que han sido salvos. Pero antes de ello, hoy vamos a tomar un tiempo para evaluar si realmente somos salvos. ¿Cuál es la evidencia que eres salvo o que yo soy salvo? Pensemos un poco acerca de este tema. Hay muchas características de los creyentes que han sido regenerados por el Espíritu Santo, pero vamos a mencionar algunas de ellas, unas de las más importantes quizás. Espero que a través de este tiempo podamos nosotros examinarnos a nosotros mismos y también cada uno de ustedes puedan tener la seguridad y la convicción de la salvación a través de este tiempo y así poder vivir una vida en gratitud y fidelidad a la gracia que Dios nos ha derramado incomparablemente a un pecador que somos nosotros. La verdad no lo merecíamos, pero Dios en su gracia nos ha dado. Vamos entonces a la primera característica. La primera característica es que los cristianos que son salvos están interesados en las cosas espirituales. Esto quiere decir que aquellos quienes fueron regenerados por el Espíritu Santo tienen al Espíritu en su interior y son aquellos quienes tienen la vida santificada. Por esto, tanto el rumbo como la esencia de la vida cambia. O sea, la meta de la vida ha cambiado. Los regenerados están más interesados en las cosas espirituales que las carnales. Romanos 8, 5 y 7 nos está diciendo de la siguiente manera: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esta palabra nos está revelando que los incrédulos quienes siguen la carne piensan en las cosas de la carne, o sea, en las cosas perecederas, ¿no? Y los que son del Espíritu piensan en las cosas espirituales. Los incrédulos o los que son de la carne no solo están en contra de las leyes de Dios, sino que también no pueden obedecerlas ya que son enemigos de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el hombre natural que no ha sido regenerado no solo desentiende las cosas del Espíritu, sino que tampoco puede recibirlas ni discernirlas, ya que para él todo esto es una locura. Ellos solo se agradan de las cosas de la carne, las que satisfacen a la carne y hallan su placer en las cosas materiales. Por ejemplo, el comer, beber, jugar, los placeres, la riqueza, el poder, la gloria, entre muchas otras cosas que podemos mencionar. Solo están interesados en las cosas carnales y terrenales. Su esencia tiende a alegrarse con las cosas de este mundo porque ama el mundo. Sin embargo, las personas que no son salvas también pueden gozarse de las artes y tener una vida solidaria y ética. Pero por más que en el mundo sea una persona ejemplar, solidaria, una persona que quizás esté siendo elogiada por muchos, si es que no tiene interés en las cosas espirituales, o del Espíritu, no puede ser un cristiano, no puede ser un seguidor de Cristo y espiritualmente simplemente esa persona está muerta. Pero los cristianos que recibieron el Espíritu Santo piensan en las cosas espirituales y hallan gozo en ello. Es obvio que los cristianos también, los creyentes, se interesan también en las cosas terrenales, como el qué comer, qué vestir, pero su interés mayor no está en estas cosas, sino en las cosas divinas. Por eso es que adoran a Dios, se esfuerzan en estudiar la Biblia y participan en las reuniones de oración, como también muchas otras reuniones especiales que hace la iglesia. Así como bien lo dijo nuestro Señor Jesús: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquellos que son regenerados en el Espíritu tienen sed y hambre
¿Pero de qué? De la justicia de Dios. Una vez, un hombre que creía, pero no tenía la seguridad de la salvación, se le acercó a su pastor, ¿no? Y le preguntó, ¿cómo puedo yo saber si soy salvo o no? El pastor le responde, en caso que uno de sus vecinos suele escuchar más las músicas seculares que está de moda y el otro vecino al otro lado suele escuchar alabanzas e himnos y también suele estar en constante adoración, ¿hacia dónde está inclinado su corazón? Entonces el hombre le dijo, es claro que me inclino más al vecino que alaba y adora a Dios. Y entonces al momento el pastor le dice, entonces está todo bien. Estoy seguro que usted ha recibido la salvación. Puede estar tranquilo. Aquellos quienes no creen en Jesús son esclavos del pecado, llevados por doquier por Satanás. Y es por eso que no pueden interesarse en las cosas espirituales ni las cosas santas. Más bien se ponen en contra y viven buscando el placer de este mundo. Sin embargo, los creyentes que confían en el Señor tienen a Jesús y al Espíritu Santo en su interior, por lo cual buscan las cosas espirituales. ¿Dónde está su interés? ¿Ustedes suelen buscar más las cosas seculares y carnales o las cosas celestiales? Pasemos a la segunda característica. La segunda característica es que aman a Dios. Los creyentes que han recibido al Espíritu Santo son aquellos quienes comprenden que han recibido la salvación por la gracia y el amor de Dios. Romanos 8:15 nos dice así, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y un espíritu de amor. Por eso, aquellos quienes recibieron al Espíritu Santo reconocen a Dios como un amoroso Padre y le llama Abba Padre, como un hijo llama a su papá. También es aquel quien desea tener una relación íntima con Dios. De esta manera, los cristianos son aquellos quienes aman a Dios y sienten el amor de Dios. ¿Cuál es el sentimiento que tienen acerca de Cristo y Dios? ¿Es un corazón rebelde o un corazón amoroso? En caso que ustedes conozcan el amor de Dios y desean vivir agradándole a Él, entonces de seguro son cristianos. La tercera característica es que el cristiano es aquel quien cumple con los mandamientos de Dios. Los que aman a Dios también aman sus ordenanzas y mandamientos y las cumplen gozosamente. Jesús dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y sigue diciendo en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3 declara, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Dios derrama sobre los creyentes su espíritu y un nuevo corazón para que puedan comprender y conocer el amor de Dios, y los fortalece para que puedan cumplir con los mandamientos. Por lo tanto, los mandamientos no son gravosos. A través del cumplimiento o el incumplimiento de los mandamientos, podemos saber si la persona ama o no a Dios. Juan 8, versículo 47 nos dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Los que pertenecen a Dios, esto es, los que fueron regenerados y se alegran en escuchar la voz de Dios, desean también obedecerle. Pero los que no le pertenecen no quieren ni siquiera escuchar su voz, ni menos obedecerle. Juan capítulo 10, versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Los creyentes que creen en Jesús reconocen la voz del Señor y lo siguen con alegría. ¿Y ustedes se gozan al escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios? ¿Están dispuestos a obedecerle a Él? Vamos a pasar a la siguiente característica. Es que aman a los hermanos en la fe. Como todos los cristianos reciben el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, y sirven a un solo Señor,
Supuestamente tienen que amarse mutuamente, siendo una familia en la fe. Un día un hombre le dice a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Entonces Jesús le responde: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. El Señor le dio más importancia. No es que haya negado a sus hermanos y a su madre, sino que le dio más importancia a la familia de la fe, a la familia que está constantemente buscando la voz de Dios. Primera de Juan capítulo 2, versículo 9 al 11 dice así: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Entonces, los que dicen que creer en Jesús y sirven a los hermanos, pero aborrece de manera continua, como si fuera una costumbre a alguno de ellos, la palabra declara muy claramente que todavía esa persona está en tinieblas. Amar a su hermano es amar al Señor, y el aborrecerlos es perseguir a Jesús. Esto es porque los creyentes están unidos con Cristo. Primera Juan capítulo 3, versículo 14 nos dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Los verdaderos creyentes entonces son aquellos quienes aman a sus hermanos. Son todos miembros de un cuerpo, una familia espiritual, y todos pertenecientes a un solo Dios. Por lo tanto, amar a un hermano de la fe es una muestra y evidencia de que eres salvo y que has recibido al Espíritu Santo. La quinta característica que nosotros podemos mencionar es que es la persona salva, la persona que ha recibido la salvación, no permanece en el pecado. Los cristianos también suelen pecar. No podemos decir que los cristianos no pecan. Todavía nosotros seguimos en este cuerpo de muerte, en este cuerpo pecaminoso, y es por eso que también tendemos a pecar. Sin embargo, no se quedan en el lugar del pecado por mucho tiempo. O sea, que se arrepiente al pecar, al caer en el pecado, se arrepienten y regresan a Dios rápidamente, no por fuerza del hombre, sino por la gracia de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La expresión todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado significa que todo el que es de Dios no practica el pecado como de costumbre. Los creyentes que fueron regenerados pertenecen a Dios y son gobernados por Él. Por lo tanto, no pueden permanecer en el lugar del pecado. Así como el cerdo, ¿no? El puerco, puede permanecer en un lugar cochino, ¿no? Asqueroso, sucio. Pero el gato, la verdad, cuando cae en un lugar sucio, rápidamente se levanta para salirse de ese lugar. No es por otra cosa, sino en la esencia misma que hace esta diferencia. Por su esencia tiene que salirse rápido de un lugar sucio. De tal manera, los creyentes de Dios, los creyentes en Dios, pueden caer en un hoyo asqueroso y sucio, el pecado. Pero como tienen al Espíritu Santo en su interior, no pueden permanecer por mucho tiempo ahí. Estar en un lugar pecaminoso, más que ser divertido, es un sufrimiento, es un tiempo de sufrir para los cristianos. Por eso es que rápidamente se arrepienten y salen de ese lugar. ¿Y qué hay de ustedes? ¿Suelen arrepentirse al instante y alejarse del pecado o todavía siguen en el pecado? La sexta característica que nosotros podemos mencionar es que dan el fruto del Espíritu. Los cristianos que son salvos están unidos con Cristo y dan el fruto del Espíritu. Es porque el mismo Espíritu mora dentro de los creyentes. Gálatas 5, versículos 22 y 23 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, estas 9 características del fruto del Espíritu aparecen en la personalidad de la persona, o sea, del creyente. El creyente lleno del Espíritu Santo ama a Dios y a los hombres.
tiene un gozo santo, se esfuerza en tener paz con Dios y con los hombres también. Y así como Dios tuvo paciencia con nosotros los pecadores, también el creyente tiene paciencia. Y como el Señor tuvo compasión de los pecadores, el creyente también es benigno. Llega a ser bondadoso como el Señor. También es firme y fiel al Señor. Es manso y humilde como el Señor. Y sabe controlarse a sí mismo para el Señor. Todas estas características solo pueden haberse o hacerse posible a través del Espíritu Santo. Cuanto más va creciendo nuestra fe, más notorios serán estas características del fruto del Espíritu. ¿Ustedes pueden percibir estas características del fruto del Espíritu en sus vidas? ¿Qué tal si pasamos a la siguiente característica, la séptima, que dice que los creyentes son aquellos quienes creen que Jesús es el Cristo? Primera de Juan capítulo 5 versículo 1. Nosotros podemos ver esta palabra que dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Como está escrito, si ustedes creen que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, que en su esencia es igual a Dios y que murió por mis pecados, por nuestros pecados, resucitándose también al tercer día de entre los muertos, entonces no hay lugar a duda de que no sean salvos, sino tengan la seguridad que ya son salvos. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, dice así: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Hay algunas personas que suelen experimentar algo muy fuerte, como lo hizo el apóstol Pablo, para poder convertirse. Pero hay otro grupo de personas que al no tener esas experiencias tan marcadas, tan contundentes, dudan de su salvación. Sin embargo, si es que creemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, no necesitan dudar de su salvación. Vamos a la última característica que hoy vamos a mencionar. La última característica que mencionaremos es que viven una guerra espiritual interna entre la carne y el espíritu. Los verdaderos creyentes que son salvos viven una constante guerra espiritual en su interior. Gálatas 5:17 nos dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Los cristianos son el templo del espíritu, pero todavía siguen con la ambición carnal. Por eso es que en todo momento hay una fuerte lucha entre la ambición carnal y la esperanza espiritual. Por lo tanto, los cristianos deben matar su ambición carnal y vivir según el Espíritu. Los cristianos suelen vivir experimentando este tipo de lucha en su corazón, y cuanto más su fe crece, más sensible es en relación al pecado. Pero los que no son salvos no experimentan esta batalla. ¿Ustedes están teniendo una fuerte lucha en su interior o simplemente viven una vida relajada? Aparte de estas características, hay muchas otras que también podríamos nosotros mencionar. Por ejemplo, todos los creyentes regenerados viven agradecidos por la salvación que han recibido sin precio alguno, deseando vivir para el Señor, agradándole a Él. Además de ello, se alegran en mantener una relación de intimidad a través de la oración. Y al momento de caer en pecado rápidamente, como hemos dicho, se postran ante Dios en arrepentimiento, buscando su perdón. No obstante, siempre buscan la santidad de Cristo porque son hijos de Dios. Y para añadir a todo esto, lo que nosotros hemos dicho, los creyentes regenerados se interesan por las almas perdidas y sienten la necesidad de compartir el Evangelio, o sea, de evangelizar. Y los que han recibido el Espíritu Santo suelen experimentar internamente esa compañía del Espíritu. Todas estas cosas son características de las personas que fueron regenerados. Entonces, hasta el momento hemos mencionado las características de las personas que han recibido la salvación. En caso que ustedes hayan experimentado y estén viviendo algunas de las características mencionadas, de seguro ustedes también recibieron la salvación.
Esto es porque el hombre natural no puede entenderlas. El hombre natural está muerto espiritualmente, está enceguecido espiritualmente y sin darse cuenta está siendo gobernado por Satanás. Por eso es que ellos no pueden vivir estas características que nosotros hemos mencionado. Tomen un tiempo en este momento para evaluarse a sí mismos si están ustedes viviendo algunas de estas características que nosotros hemos hablado. En caso que crea firmemente que está salvo, ustedes han sido librados del eterno fuego del infierno y del eterno castigo. Pasan a ser de siervos de Satanás a hijos de Dios. Y Dios promete que siempre los guardará y cuidará. Una vez que Dios empieza con algo, siempre lo termina y nunca lo deja a medias. Por lo tanto, no necesitan dudar y tomen la seguridad y la convicción de la salvación y vivan fielmente para el Señor con un corazón lleno de paz y gratitud. ¿Qué tal si vamos a una pausa con una alabanza y luego regresamos con el pastor Nino Mamani Flores de la iglesia Bethesda, que se encuentra en el distrito de San Juan de Lurigancho y pertenece a la misión Movimiento Cristiano y Misionero? Y yo me despido de ustedes deseando poder volver a encontrarnos la semana que viene en este mismo horario, en la misma frecuencia AM 640, la Radio del Pacífico, emisora evangélica de todos y para todos. Que tengan una muy linda noche y un bendecido Domingo de Ramos. Que Dios me los bendiga.